Valentín, yo soy la directora del departamento. Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien, todos trabajando desde sus casas o tomando esta oportunidad para aprender desde sus trabajos remotos. Soy la licenciada Catherine González Valentín, dirijo el departamento laboral y soy socia capital del bufete Ferraioli LLC aquí en San Juan, Puerto Rico. Muy a gusto por esta invitación que Shrimp me ha hecho para compartir con ustedes algunos aspectos básicos de estos desarrollos que están impactando el lugar de trabajo y que nos han llevado a tener que evaluar y entender lo que son las nuevas licencias para ausentarse federales. Recuerden que esta información es información básica, es información para fines de su educación, no es un consejo legal, ni constituye el hecho de que yo esté compartiendo con ustedes algunas observaciones e información que se cree una relación abogado-cliente. Sí los invito a que consideren estos datos para fines de la toma de decisiones que ustedes están haciendo junto con el consejo legal que le pueda dar su abogado o sus contables, porque vamos a ver, ¿verdad?, que estos estatutos nuevos están teniendo también unos impactos desde la perspectiva contributiva para el bienestar de los patronos. Pero me gusta primero comenzar repasando lo que ha sido el panorama legal al que ustedes, patronos y profesionales de recursos humanos, se están enfrentando. Y van a notar este periodo de tiempo. Vamos a mirar primero, desde el 11 de marzo del 2020, es que tenemos la declaración de la pandemia del COVID-19, del coronavirus. Ya antes de esta declaración de pandemia, muchos patronos estaban tomando medidas para proveer un lugar de trabajo seguro. Ya estábamos viendo el uso constante de los wipes, el hand sanitizer en distintas partes del lugar de trabajo, cajas de Kleenex, médicos o consultas en las operaciones de los patronos, ferias de vacunación. Recuerden que en este periodo de tiempo también estaba habiendo un brote de influenza, y estábamos enfrentando situaciones de ausencia por empleados enfermos. Ya esto era algo que se estaba viendo, que estaba ocurriendo, y los patronos estaban tomando algunas medidas porque estaba sonando también mucho en las noticias y en los medios el impacto que estaba teniendo el coronavirus. Claro, no llega a este nivel de crisis crisis formalmente anunciada hasta el 11 de marzo del 2020, cuando todavía muchos de nosotros teníamos agendas de viaje, planes de dar conferencias fuera de Puerto Rico, planes de viajar con nuestra familia, sin darnos cuenta el impacto que en muy poco tiempo se aproximaba. Y miren el periodo de tiempo que empieza a transcurrir desde ese momento en que se informa y se declara la pandemia. Ya para este momento muchos patronos estaban considerando y tal vez hasta poniendo en vigor su plan de continuidad de negocio, todos los que estaban establecidos allá cuando tuvimos el impacto del huracán María, en cierta medida, para verlo desde el punto optimista. Muchos patronos, después de haber pasado la experiencia de no poder tener a sus empleados trabajando desde sus oficinas, después de los huracanes Irma y María, ya habían tomado medidas para trabajar con un plan de contingencia y un plan de continuidad de negocio. De forma afortunada, ¿verdad?, Puerto Rico ha estado preparado, tal vez mejor que muchos otros estados de la nación americana continental. Y ya los patronos para esa fecha estaban hasta considerando opciones de trabajo remoto. Tal vez muchos estaban listos para, en efecto, llevar a su empleomanía a trabajar fuera del hogar. Efectivamente, nosotros en Ferraioli nos honramos mucho por poder servirle a nuestros clientes y allegados al bufete de forma remota, y estamos ahí para ustedes y en estos momentos de tanto cambio. Pues miren, tan pronto como el 13 de marzo, 2 días después, viene la opinión 2020-01 de la Secretaria del Trabajo de Puerto Rico. Acto seguido, fíjense, esto ocurre antes de la orden ejecutiva y la tan acertada orden ejecutiva en términos de una medida, de las mejores medidas para prevenir la transmisión de la enfermedad,
pues viene a ser esta orden ejecutiva que incluye el toque de queda y el aislamiento social tan cerca como el 15 de marzo del 2020. Con eso pues viene también una serie de empresas que están cubiertas por esta orden ejecutiva, al igual que muchos individuos, y operaciones o industrias que están exceptuadas del toque de queda o del cierre que viene bajo la orden ejecutiva. Y eso es un aspecto que hay que considerar cuando vamos a entrar a evaluar las licencias que le van a aplicar bajo los nuevos estatutos federales u otras licencias que están disponibles para empleados en Puerto Rico, sean exentos o empleados no exentos. Ciertamente, el tipo de licencia, si es estatutaria o es una licencia provista por el patrono, muchas veces depende de la naturaleza exenta o no exenta del empleo de cada uno de sus miembros del personal. Acto seguido y después del 15 de marzo tenemos la creación y la firma de esta ley federal que está causando tanto de qué hablar. El Families First Coronavirus Response Act fue firmado por el presidente Trump el 18 de marzo del 2020. Miren, apenas unos días después del 11 de marzo, cuando se declara la pandemia. ¿Qué significa esto? Es una ley compleja, sumamente compleja, como les dije, que nos está dando mucho de qué hablar y mucho análisis que hacer para ver a quiénes les aplican los beneficios, qué patronos están cubiertos. En cuestión de días, de semanas, se crea esta ley, este estatuto, que típicamente, cuando estamos hablando de licencias, de leyes de horas y salario, estos procesos son sumamente largos y toman mucho tiempo. Pues de momento tenemos una ley como esta que comprende dos leyes distintas aplicando en Puerto Rico. Poco después tenemos la opinión de la Secretaría del Trabajo, tan cerca como el 23 de marzo del 2020. En breve vamos a repasar qué tienen estas disposiciones, estas opiniones en términos de su contenido, para repasar dónde es que ustedes pueden recurrir para ir recordando cuáles son los derechos de los empleados y las obligaciones de los patronos en Puerto Rico en estos tiempos de coronavirus. Y después de la opinión de la Secretaría del Trabajo, pasamos al 26 de marzo, cuando la gobernadora de Puerto Rico anuncia la extensión del toque de queda y del aislamiento social. Pero ahí no se queda todo esto, ¿verdad? Después de esto, recientemente, el 27 de marzo, la Secretaría del Trabajo de Puerto Rico dirige una carta al Secretario del Trabajo de los Estados Unidos urgiéndolo a que reconsidere el Departamento de Trabajo Federal su interpretación de la ley federal, el Families First Coronavirus Response Act, a los efectos de que las dos licencias que creó la ley no aplican a empleados que estuvieron afectados por un cierre de operaciones antes de que esta ley entre en vigor. Ella urge al Departamento de Trabajo Federal a que reconsidere esa forma de interpretación. Más adelante ofrece entrevistas públicas la Secretaría del Trabajo de Puerto Rico haciendo alusión a las limitaciones de esta ley, y todo eso es la conversación que está ocurriendo ahora mismo en la esfera legal y desde el punto de vista de ustedes, los profesionales de recursos humanos, que tienen que determinar a qué empleados le aplica y a qué empleados no le aplica esta ley federal. Y tengo que añadir que aún después de que el Departamento del Trabajo Federal ha emitido una serie de guías, incluyendo hasta la última vez que miramos hoy mismo, 59 preguntas y respuestas, dando algún tipo de aclaración sobre las disposiciones de esta ley federal, aún así hay mucha duda, hay distintas interpretaciones que van a estar escuchando, y es posible que terminemos hoy esta cápsula y aún después de lo que yo comparta con ustedes pueden haber algunos cambios en lo que estamos entendiendo
los abogados laborales patronales en Puerto Rico, que es la forma de observar estas leyes federales. Y también, pues, desde el punto de vista de los abogados que representan a empleados. Yo, por mi parte, cuando les hago esta presentación, típicamente enfoco más en la perspectiva patronal, porque soy abogada que representa a patronos y que oriento a patronos en estos procesos de consulta laboral, legal y preventiva, y ciertamente en representación de litigios a los patronos. Por tanto, les advierto nuevamente que la postura que representamos hoy puede variar en la medida en que el Departamento del Trabajo, es posible que hoy mismo, hoy martes 31 de marzo, el Departamento del Trabajo Federal puede estar emitiendo algunas expresiones adicionales como parte de su continua, de su respuesta continua y rápida para continuar orientando a patronos y empleados sobre el alcance de estas leyes federales. Vamos a entender este trasfondo, por qué todo yo quiero decir, commotion, que está ocurriendo ahora mismo. Bueno, porque ciertamente hay un impacto en todas las operaciones, en la economía, en el empleo de muchas personas en Puerto Rico, y es a raíz de que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de Salud declaró que el COVID es una pandemia, y esto significa que es una enfermedad epidémica que se extiende a varios países a través del mundo simultáneamente. Imagínense, el 26 de marzo se habían confirmado casi 500,000 casos alrededor del mundo y un total de 22,038 muertes por este virus. China, Italia, los Estados Unidos, que eso va a continuar teniendo un impacto directo en Puerto Rico, y España siguen siendo los países con la cantidad de casos más altas. Y ciertamente esta declaración por la Organización Mundial de Salud lo que significa es que hay un llamado a los gobiernos a que tomen las medidas que se están tomando en Puerto Rico, un llamado de urgencia y un llamado agresivo para combatir este brote. Y entre estas medidas se encuentran el toque de queda que estamos experimentando, y entonces ahora le toca a los patronos reaccionar a este toque de queda desde el punto de vista de qué les toca hacer en el lugar de trabajo para fines de ellos proteger la estabilidad de sus negocios, ustedes proteger la estabilidad de sus negocios, y también pues darle algún tipo de protección según esté al alcance de los patronos y según sea la obligación de los patronos a sus empleados. Así que vamos a repasar estas dos opiniones que les mencioné de la Secretaría del Trabajo de Puerto Rico, la primera siendo el 13 de marzo del 2020. Vamos a un resumen. Recuerden que estos son los preámbulos a la ley federal. Ya Puerto Rico tiene un andamiaje sustancial de licencias estatutarias con paga, ciertamente las que estamos viendo más comúnmente aplicar y que están interactuando en estas decisiones de los patronos son las licencias con paga de enfermedad y vacaciones. Pero repasando los principios rectores que dicta o que expresa la Secretaría del Trabajo en su primera opinión, carta de opinión, pues miren, lo más importante, y esto tenemos que tener presente, es que esto va a continuar siendo algo relevante una vez concluya el toque de queda y esta orden de aislamiento social. El patrono va a continuar teniendo lo que dice la carta opinión de la secretaria, que es la obligación de mantener un lugar de trabajo seguro. Y precisamente las expresiones de la secretaria en ese sentido, pues es ciertamente hacer un llamado a los patronos y recordarles que tienen que actuar siguiendo las recomendaciones de los organismos gubernamentales, tanto como el CDC, como el World Health Organization, y esas recomendaciones que esos organismos expertos dan son recomendaciones que han servido de mucho, que han sido muy claras y que le han permitido a muchos patronos, y si no lo han hecho, pues deben considerarlo y hacerlo, le han permitido a muchos patronos emitir en su lugar de trabajo las políticas necesarias y los consejos para mantener un lugar de trabajo seguro. Y esto, pues, las guías han sido
sumamente claras en ese sentido. Ya para esta fecha del 13 de marzo, muchos patronos, como les dije al principio, estaban tomando todas estas medidas de salud, de salubridad y de seguridad en el lugar de trabajo. Si no las tomaron antes, ciertamente cuando regresemos todos a nuestros trabajos, en la medida en que no se acostumbren y continúen haciendo trabajo remoto, que también está siendo algo muy efectivo y está presentando unas alternativas muy buenas para muchos patronos, y pensar de formas más creativas de cómo maximizar el trabajo de forma remota. Sepan que cuando regresemos a nuestros lugares de trabajo va a ser esencial que se continúe con estas medidas, porque, oye, podemos estar continuando, vamos a poder continuar, tal vez estaremos enfrentando las mismas situaciones con la influenza, el micoplasma, además ahora del coronavirus. También la opinión de la Secretaría del Trabajo atiende, y de nuevo esto es para que repasen estas opiniones y les sirvan de guías, pues también atiende la opinión, las medidas ante esta situación de emergencia, las medidas que los patronos deben tomar, y en ese sentido mucho hay que considerar aquí. Muchos patronos empezaron a considerar su plan para evitar la proliferación del COVID-19, de ahí es que surgen que muchos patronos empiezan a dirigir a sus empleados a que suspendan sus agendas, los viajes no esenciales, limitar las reuniones a grupos más pequeños, limitar reuniones presenciales, eventualmente eliminar reuniones presenciales, comenzar a utilizar los medios de comunicación electrónica, incluso empezar a establecer sus planes de trabajo remoto. A su vez, en esta opinión, la secretaria resaltó qué pasos se podían dar también ante una pandemia. Y aquí debo resaltar que hubo muchos pasos que la secretaria indica e identifica que bajo otras circunstancias donde no había una pandemia declarada de esta magnitud, tal vez no eran los pasos más apropiados a seguir desde el punto de vista de información a solicitársele a los empleados. Ahora sí, los patronos tienen mucha más flexibilidad en términos de lo que pueden pedir a los empleados, porque se trata de la información que le pueden pedir a los empleados relativa a la salud, porque estamos ante unas circunstancias que representan una amenaza directa contra la salud. Y nos explicó la secretaria que los patronos podrán requerirle a sus empleados a no presentarse al lugar de trabajo si estos presentan ciertos síntomas relacionados con el COVID-19, si estuvieron en riesgo de contagio por ciertos viajes, si estuvieron si han tenido contagio en efecto actual, porque han estado con personas que fueron diagnosticadas con el COVID-19, entre otras medidas que tienen que ver pues con tomar la temperatura de los empleados, y ciertamente hay que continuar viendo las guías que ha emitido el Equal Employment Opportunity Commission en el sentido de todas estas iniciativas que tocan esta fibra de la salud de cada uno de los empleados y aspectos de confidencialidad y el respeto a la intimidad de los empleados cuando hay que entrar a indagar en aspectos de la salud. La opinión de la Secretaría del Trabajo también toca el tema del trabajo remoto, la parte esencial del pago mientras los empleados están trabajando de forma remota, sean empleados exentos o empleados no exentos, y cómo es que se trabaja con esa paga. También la Secretaria del Trabajo nos recuerda cuáles son las solicitudes que típicamente pueden entrar en cuestionamiento y pueden ser parte de del día a día de un patrono que tiene que manejar, que están reconocidas estas solicitudes bajo la ley 379 de Puerto Rico cuando estamos hablando de ajustes de horario, reducción de jornada, cambios en el lugar de trabajo, acuerdos para reponer horas. Nos recuerda, ¿verdad?, que estos empleados deben hacer las solicitudes por escrito, que los patronos tienen que reaccionar a esta solicitud y contestarla dentro de los términos que dispone la ley. Y también la protección contra discriminación o represalias de los empleados que hacen estas solicitudes. De nuevo, la opinión refresca
lo que existe ya en Puerto Rico por virtud de estatuto y lo que se puede mezclar con esta consideración de las licencias, tanto las licencias estatutarias de Puerto Rico como las licencias que proveen los patronos voluntariamente y estas licencias nuevas federales. Todos estos conceptos en nuestro querido Puerto Rico, el país, como decimos, de los licenciados y donde hay muchos derechos que protegen a los empleados, se vienen a interactuar cuando estamos hablando de estas situaciones y estos desarrollos legales que ahora incluyen el elemento adicional de las leyes y las licencias federales. Es importante que como profesionales de recursos humanos ustedes consideren todas estas distintas alternativas y recuerden que no podemos pensar solamente en aquellos patronos que han podido facilitar el trabajo remoto para su equipo de trabajo. Hay patronos que están en industrias que están exceptuadas del toque de queda y que tienen que evaluar todos estos mecanismos, licencias, beneficios disponibles desde la perspectiva de los empleados que continúan trabajando en el taller tradicional de trabajo, que continúan trabajando desde sus oficinas, desde sus espacios de trabajo en hospitales y en distintos otros lugares, lugares de comida rápida, etcétera, etcétera, donde hay que considerar estas distintas alternativas que existen en Puerto Rico. De ahí entonces vamos a pasar también a las licencias que existen en Puerto Rico. De nuevo, todo esto recuerden que en su análisis de estas licencias nuevas federales, estas licencias que han enmendado la ley FEMLA, el FMLA y el FLCA, que vamos a hablar en un momento, hay una interacción con las leyes en Puerto Rico que proveen para licencias estatutarias, además de las licencias que provea y los beneficios que provee el patrono voluntariamente. Tengo que hacer hincapié en lo que también menciona la secretaria del Trabajo en su opinión. Y son todas estas licencias que aplican en Puerto Rico. Imagínense, sin contar con las dos nuevas licencias federales, estamos hablando de que todas estas licencias y beneficios aplican en estos tiempos de coronavirus y el patrono las va a considerar junto a estas otras leyes federales para ver cómo es que va a aplicar una, en qué orden es que va a aplicar cada cual. Y en ese sentido, pues aquí vemos la licencia por enfermedad que aplica en Puerto Rico, ya sea la parte de la licencia para la enfermedad propia o si usted es un patrono que le aplica la licencia para el cuidado de familiar, pues tiene que considerar si las circunstancias ante usted requieren que se considere esta licencia y si el empleado cualifica para ella. La licencia por concepto de vacaciones, licencias para empleados con enfermedades catastróficas que en ocasiones, aunque el COVID-19 no está dentro de las categorías conocidas como una enfermedad catastrófica, puede coincidir un empleado impactado por el COVID como que también tiene una enfermedad catastrófica. La licencia médico familiar tradicional antes de esta enmienda podría aplicar, podría haber una combinación de situaciones. Las licencias que establece el patrono en sus políticas o por medio de una oferta de empleo o por contrato. Recuerden que la ley de americanos, el Americans with Disabilities Act, usted debe considerar si extender una licencia o conceder una licencia puede ser un acomodo razonable. Y ahí pues tenemos que entrar a ver la totalidad de las circunstancias que le presenta el empleado. Y una vez se utilizan estas licencias, por lo general tenemos que también pensar que al agotarse o dependiendo de las circunstancias que se le presenten, puede recurrir a considerar el seguro por incapacidad no ocupacional temporal que tiene unas disposiciones de protección del empleo de la persona y reposición al trabajo cuando estamos tratando de una condición de salud no ocupacional. Lo mismo desde el punto de vista de la ley del fondo, el fondo también tiene una disposición que si la contaminación con COVID-19 ocurre en función del trabajo, podría entonces estar cubierta la persona por las disposiciones del fondo, de la ley del fondo. Y en ese sentido, pues estamos hablando de un periodo de tiempo no ocupacional, de un periodo de tiempo por una razón de salud o una condición no ocupacional.
De ahí entonces tenemos la última alternativa, que es cuando el patrono no va a poder darle empleo a la persona, o incluso hay algunas ocasiones en que la reducción o la merma de trabajo de un empleado redunda en que el empleado pueda beneficiarse del seguro por desempleo. Hay una opinión subsiguiente de la Secretaría del Trabajo que una vez viene la orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico, entonces, al mirar la opinión inicial de la Secretaría del Trabajo, hay más dudas. Y en ese sentido, también viene el establecimiento, la creación de la nueva ley, el Families First Coronavirus Response Act, y todo esto genera una serie de dudas adicionales. O sea que esta opinión segunda de la Secretaría del Trabajo es la reacción al toque de queda y a la orden de aislamiento social. En este sentido, lo que hace aquí la Secretaría del Trabajo es que empieza a atender las disposiciones sobre compensación de los empleados exentos y no exentos del sector privado que deben permanecer en aislamiento social. Lo que empieza a ocurrir es que la cantidad de llamadas que se reciben en el Departamento del Trabajo con consultas de empleados y de patronos sobre cómo es que se les paga, si el tiempo que están ausentes y lo están trabajando de forma remota requiere que se pague, cómo es que le aplica, cómo le aplica a los exentos y a los no exentos. Pues en este momento lo que empiezan a surgir son dudas sobre las deducciones salariales permitidas. Sabemos que hay una ley local que toca el aspecto de cuáles son esas deducciones salariales permitidas de forma limitada. También hay unas deducciones salariales permitidas a los empleados exentos y en ese sentido esta opinión toca ese tema. La opinión reitera el cumplimiento de parte de los patronos con aspectos de salubridad y seguridad en el lugar de trabajo o seguridad ocupacional. Introduce en esta ocasión la Secretaría del Trabajo la ley federal nueva, la ley federal que establece las nuevas 2 licencias por ya sea por la condición, la situación cualificante nueva bajo el FMLA o lo que se llama la licencia por enfermedad de emergencia con paga por COVID-19. La Secretaría del Trabajo vuelve a exhortar a los patronos, como lo había hecho en ocasión anterior y como lo había hecho la gobernadora de Puerto Rico también, a que traten de continuar pagando los salarios de los empleados sin cargo alguno a las licencias, reconociendo, ¿verdad?, que algunas empresas tal vez en ese momento podían estar en condición económica para hacerlo. Yo sé de muchos patronos que lo han podido hacer, pero ciertamente es una carga económica sumamente grande para muchos y también pues tenemos que reconocer que no hay una obligación de pagar mientras un empleado no exento no está trabajando y en ese sentido pues hay también algunas ocasiones en que los empleados exentos, si no trabajan una semana completa, pues también se puede hacer una deducción salarial. Así que la Secretaría del Trabajo orienta sobre la administración de todas estas licencias, la administración de la paga a los empleados exentos y no exentos y también hace énfasis en la importancia de que el cargo a vacaciones o enfermedad durante estas ausencias asociadas con el COVID-19 a empleados no exentos tiene que ser un cargo de forma voluntaria o de forma tal que el empleado haya accedido a que se le haga ese cargo. También deja claro, como les mencioné hace un momento, que el empleado no exento que no acepte que se le cargue una ausencia a una licencia por vacación o a una licencia por enfermedad, que de hecho las expresiones de la secretaria es que se han flexibilizado las razones para las cuales se pueden aplicar estas licencias, especialmente la de enfermedad, pues si el empleado no accede a esos cargos, queda claro que si el empleado no está trabajando, ese empleado no exento, no recibiría paga. Y de ahí, con ese trasfondo tan importante, vemos el Families First Coronavirus Response Act, que es una ley que está en pleno desarrollo. Y el hecho de que esté en pleno desarrollo, lo que significa es que no vamos a tener
todas las contestaciones concretas a todos los posibles escenarios que atiende esta ley. De hecho, continúan las contestaciones de parte del Departamento del Trabajo Federal en torno a las múltiples dudas que ha generado esta ley. Pero vamos entonces a lo básico, que es de lo que se trata esta cápsula, porque tenemos que entender estos principios básicos inicialmente. Por ejemplo, ¿qué es la ley? Pues es una ley que firmó el presidente Trump el 18 de marzo del 2020 para atender esta emergencia que ha ocasionado la pandemia del coronavirus. La ley lo que hace es que expande el Family Medical Leave Act para añadir una nueva razón calificante para que aplique esa licencia que típicamente conocíamos bajo el Family Medical Leave Act. Y cuando lo tratamos de decir en palabras sencillas, esa nueva razón que permite que se tome una licencia bajo el FMLA no tiene que ver directamente con la enfermedad propia del empleado o un familiar. Dicho en arroz y habichuelas, lo que tiene que ver es, en el caso particular de la enmienda al FMLA, es que tiene que ver con la falta de cuidado o falta de escuela para un hijo menor de 18 años. Okay, así que esta ley, el Families First Coronavirus Response Act, enmienda al FMLA en ese sentido. Esta ley federal también enmienda al Fair Labor Standards Act, y esto lo hace creando la otra licencia, la segunda licencia especial de emergencia por enfermedad con paga. Así que, en palabras sencillas también, estas dos licencias están incluidas en esa ley que le dije general, el FCRA, como yo le digo por sus siglas en inglés, y ese FCRA cubre las dos leyes que proveen para esas licencias. Una de las dos leyes es el Emergency Family Medical Expansion Act. Yo le digo el FMLA por COVID-19. Y la otra ley que crea el FCRA es el Emergency Paid Sick Leave Act, que yo le digo la licencia por enfermedad por COVID-19. ¿Ok? La vigencia de esta ley, vamos a aclarar aquí un punto. La vigencia de la ley o la vigencia de ambas licencias que establecen estas dos leyes federales cubre un periodo específico de tiempo ilimitado. Del 1 de abril del 2020, o sea, empieza a regir la licencia federal, esas dos licencias federales, mañana, hasta el 31 de diciembre del 2020. Eso así lo expresó el Departamento del Trabajo Federal apenas esta semana que pasó. La ley dice, sin embargo, que comenzaba a regir 15 días después de que fue firmada. Cuando hacemos ese cálculo, la fecha de vigencia se entendía que era el 2 de abril, no el 1 de abril. Dadas las expresiones del Departamento del Trabajo Federal, se recomienda que sean cuidadosos y que se interprete esto de la forma más conservadora y que se entienda que el cumplimiento comienza el 1 de abril. Entre las obligaciones que tienen los patronos, pues los patronos, como muchas veces ocurre con estas leyes federales, tienen una obligación de dar un aviso a los empleados. Estos patronos que están cubiertos por la ley federal son los que tienen que publicar en un lugar disponible, en un lugar visible para su personal, el anuncio que informa sobre los derechos de los empleados bajo las dos licencias o las dos leyes federales. Se debe dar aviso a los empleados y a los nuevos candidatos que se les ha hecho, que han contratados para trabajar con los patronos cubiertos por la ley federal. ¿Qué pasa? Que estamos trabajando muchos de nosotros de forma remota y nos preguntamos cómo entonces vamos a hacer eso si no tenemos forma de postearlo en el lugar donde la gente va a almorzar o donde van a ponchar o donde toman el café. No tenemos forma de poner ese aviso en ese lugar visible. Pues lo que típicamente se hace en ocasión de personas que no van a estar en el centro de trabajo tradicionalmente, en este caso cuando hay tantas personas trabajando de forma remota, se supone que usted tome medidas para hacer la notificación de forma electrónica, ya sea por medio de correo electrónico o si usted tiene un website o una página de intranet, pues usted postea la información ahí. Y este afiche, este póster,
ya está disponible, como lo ven aquí, tiene las disposiciones de ambas leyes de forma resumida, es gratuito y lo pueden obtener en la página del Departamento del Trabajo Federal. Y entonces, considerando ambas leyes, ¿qué patronos están cubiertos? Pues miren, los patronos cubiertos por la licencia FMLA por COVID-19 y la licencia de enfermedad por COVID-19 son aquellos patronos privados que tengan menos de 500 empleados. Recuerden que esto es distinto al requisito general del FMLA, el requisito general regular, o sea, de la FMLA regular, es que cubre a patronos que tienen 50 empleados o más. Bien, ahora el requisito es distinto. También están cubiertos ciertos patronos públicos. También esto es un tema de discusión porque el secretario del Trabajo podría excluir a patronos que tengan 50 empleados o menos. En estos casos de 50 empleados o menos, se tiene que establecer que el negocio se podría ver afectado por el patrono conceder estas licencias federales. Eso se está conociendo como un estándar del impacto en la viabilidad del negocio de estos patronos con 50 empleados o menos. El secretario del Trabajo podría excluir también a ciertos proveedores de cuidado de la salud y de primera respuesta, first response o first responders, de la definición de empleados cubiertos por estas dos licencias. ¿Qué yo les puedo decir sobre estos dos temas, estos temas de exclusión? Ya están las guías del Departamento del Trabajo sobre las exclusiones y están establecidas a través de las preguntas y respuestas en el website del Departamento del Trabajo que se emitieron la semana pasada. Como le dije, son como 59 preguntas y respuestas. Hay ciertas distinciones a esta exclusión cuando se trata de la licencia por enfermedad COVID. Y todo eso, ¿verdad? Para evaluar a qué se refiere la ley en cuanto a esta exclusión, pues hay que ir a esas preguntas y respuestas. Más adelante, ustedes pueden consultar con sus abogados. Nosotros estamos disponibles para consultar sobre estos temas y SHRM va a estar dando más acceso a información precisamente sobre estos temas de contención o estos temas que están arrojando muchas dudas entre los patronos, especialmente patronos más pequeños con 50 empleados o menos, para entender lo que está explicando ya el Departamento de Trabajo Federal sobre cómo lograr la exención de la aplicación de estas licencias a los empleados de los patronos, cómo documentar esa exención, cuáles son los criterios o los factores a considerar. Así que esto no se queda aquí en esta cápsula de hoy, va a venir más información a esos efectos. Y también pues el aspecto de a qué se refiere la ley en cuanto a cuáles son los proveedores de cuidado de salud que se pueden excluir, pues hay unas definiciones en el FMLA que usted puede recurrir a esas definiciones para hacer su análisis y tomar la decisión. ¿Cómo determino si tengo menos de 500 empleados? Pues miren, tenemos algunas consideraciones aquí. Los empleados que se toman en consideración, pues aquellos que son a tiempo completo, a tiempo parcial, los que están disfrutando de alguna licencia, los empleados temporeros que están contratados en conjunto con otro patrón, o sea, los joints, los jornaleros o day laborers contratados a través de una agencia temporera. Estos empleados que se van a contar deben trabajar en Estados Unidos, incluyen a Puerto Rico como territorio o posesión de Estados Unidos, y no se toman en consideración los contratistas independientes. Había un poco de duda sobre esto, pero no se toman en consideración los contratistas independientes. Como ustedes saben, la regla general es que los contratistas independientes no gozan de la protección de estas leyes cuando están bien clasificados como contratistas independientes. Estas leyes aplican, y estos beneficios aplican a aquellas personas que son empleados de la empresa según las disposiciones de la ley federal de los empleados cubiertos y no exceptuados por virtud de la ley o no exceptuados por virtud de una decisión gerencial de una empresa. ¿Cómo determino si tengo menos de 500 empleados? Aparte de considerar el tipo de empleado que está trabajando con usted, también cuando estamos evaluando tanto esta enmienda al FMLA, al Family Medical Leave Act, como la enmienda al FLSA, al Fair Labor Standards Act, hay dos doctrinas que se aplican para poder evaluar
si vamos a considerar empleados solamente de una operación en Puerto Rico o si es una operación multinacional que tiene oficinas fuera de Puerto Rico, en los Estados Unidos, pues entonces podemos aplicar estos tests o estas doctrinas, que es el Joint Employer Test, que es el que está establecido bajo el Fair Labor Standards Act, o si se trata de una operación o patronos integrados. Ahí estamos hablando del nivel de control y otro tipo de factores a considerar. Y todo esto, ¿verdad?, requiere un poquito más de análisis y evaluar cuáles son estas doctrinas. Incluso recuerden que el test de Joint Employers, recientemente hay opiniones del Departamento del Trabajo en ese sentido, atendiendo cómo opera, cómo se interpreta este análisis de Joint Employers para fines de responsabilidad o de exposición a algún riesgo legal de empresas que operan tal vez de forma separada, pero que se pueden considerar patronos en conjunto. No voy a entrar al detalle, pero son conceptos que son muy importantes y que deben considerar cuando estamos haciendo estas determinaciones. Así que vamos a hablar entonces de las dos licencias. De nuevo, este es el 101 de la licencia bajo FMLA por COVID y el 101 de la licencia de enfermedad con paga por COVID, las federales. Esta licencia, de nuevo, la licencia bajo FMLA por COVID es una licencia que simple y sencillamente, o una ley que simple y sencillamente expande las razones para poder tomar licencia familiar y médica bajo el FMLA. Expande las razones, pero para que no se confundan con la licencia por enfermedad por COVID, esta licencia, la que es bajo el FMLA, solamente crea una nueva razón cualificante para tomar la licencia. Es una sola razón para usar esta en particular. Es la licencia por enfermedad COVID que tiene otras disposiciones, otras razones cubiertas por esa licencia. ¿Ok? Y la razón, y de nuevo, para decirlo de forma sencilla, y recuerden que cuando hablamos de FMLA y están viendo el FMLA y esta licencia bajo FMLA por COVID-19, recuerden que los empleados que cualifican la van a poder usar porque, en palabras sencillas, porque no pueden trabajar por falta de cuidado de hijos menores de 18 años. Voy a explicarlo un poquito más adelante. Y de nuevo, se lo voy a explicar más adelante, pero esta es la licencia que es más extensa, tiene 12 semanas. Recuerden que FMLA en general son 12 semanas. En este caso son 12 semanas, dos de las primeras dos son sin paga, las próximas son con paga. Vamos a ver eso en un momentito con más detalle. Esta en particular, la licencia FMLA COVID-19, cubre a los empleados que tienen una antigüedad particular, distinto a la otra. Empleados que llevan trabajando para el patrono 30 días o más van a tener este beneficio. 30 días o más van a tener este beneficio. E incluye a empleados a tiempo completo y empleados a tiempo parcial, incluso empleados con tiempo de trabajo fluctuante. Y aquí lo que quiero hacer es que tengan una idea, ¿verdad? ¿Cómo determino si una persona ha sido mi empleado por al menos 30 días? Pues vamos a presumir que la licencia empieza, miren este calendario de marzo y el comienzo de abril, que la licencia empieza el 1 de abril. Pues si empieza el 1 de abril, vamos a contar hacia atrás los 30 días. Si el empleado estaba trabajando en ese periodo de tiempo, le aplican la licencia. Pueden mover el comienzo de la licencia hacia adelante más tarde en abril y contar 30 días hacia atrás. Y entonces ahí, ¿verdad?, es los 30 días inmediatamente anteriores a que el empleado solicite la licencia. Ese es el empleado que va a tener derecho a esta licencia. Y de nuevo, la razón que se establece a través de la enmienda al FMLA es esta. Esta es la única razón por la cual un empleado en el periodo de tiempo que les dije, del 1 de abril al 31 de diciembre del 2020, esta es la razón cualificante o calificante. Falta de cuidado o escuela que imposibilite trabajar, incluyendo trabajo remoto. Y entonces, en ese sentido, porque el empleado no puede trabajar porque necesita cuidar a su hijo o hija menor de 18 años, cuya escuela o lugar de cuidado ha cerrado,
o su proveedor de cuidado ya no está disponible debido a una emergencia de salud pública relacionada con el COVID-19. Esta es la única razón por la cual el empleado podría cualificar para la nueva licencia FMLA COVID-19. Así es que ustedes pueden distinguir una licencia de la otra, de la de enfermedad por COVID que vamos en un momento. ¿Okay? Como les dije hace un momento, es una licencia de 12 semanas. Las primeras 2 semanas son sin paga. Claro, esas primeras 2 semanas sin paga, el empleado las puede sustituir, ya sea por la licencia COVID, la licencia de enfermedad con paga por COVID o cualquier otra licencia acumulada que tenga con paga por virtud de las disposiciones estatutarias de Puerto Rico o por virtud de alguna disposición del patrono. Las otras 10 semanas, pues el empleado va a tener derecho a una paga parcial y hay unos topes, hay unos máximos. La paga parcial es de 2/3 de su salario y el máximo son $200 diarios y $10,000 en el agregado de la totalidad del uso de la licencia. No se puede exceder de eso. Patronos tienen que tener bien presente aquellos patronos que tienen 25 empleados o más, tienen una obligación de reinstalación del empleado a la misma posición que ocupaba antes ese empleado o un puesto equivalente. ¿Qué significa eso? Que mientras el empleado está fuera utilizando esta licencia, ya por el periodo de tiempo que sea que cualifique o que le aplique, pues el empleado tiene que salvar, proteger, mantener ese puesto para que esa persona regrese o proveerle un puesto equivalente. Si se trata de patronos de menos de 25 empleados, pues hay una exclusión del requisito de reinstalación. Si ese puesto deja de existir debido a las condiciones económicas u otros cambios operacionales que estén afectando los empleos y sea causado precisamente por esta emergencia de salud pública durante el periodo de tiempo que el empleado disfrutó de su licencia. Esto no exime al patrono por completo de no hacer nada. Ciertamente el patrono tiene que hacer algún esfuerzo razonable para reinstalar al empleado en un puesto equivalente y tiene que haber algún tipo de comunicación con el empleado. Si dentro de un año surge un puesto equivalente al que tenía el empleado cuando se fue por la licencia. Okay. Eso de nuevo es un resumen para que tengamos de forma general en qué consiste y cómo podemos distinguir la licencia FMLA COVID de la otra nueva licencia, que es la licencia por enfermedad con paga COVID-19. Como yo le digo de forma tal vez un poquito más resumida, ¿ok? Esta es la licencia más breve y la que tiene más razones que especifica la ley para poderse acoger a esta otra licencia con paga. Es una licencia de hasta 2 semanas, dependiendo del tipo de empleado y la cantidad de horas que trabaja el empleado. Es una licencia con paga y esta cuantía, en cuanto a lo que se le va a pagar al empleado, va a variar dependiendo de la razón por la cual se va a acoger a la licencia. Vamos a ver eso en un momentito y podemos utilizar esta presentación de la información para tener una forma un poco más clara de cuáles son las razones calificantes de un empleado para obtener esta licencia. Distinto a la ley, a la licencia FMLA COVID-19, en este caso, esta licencia le aplica a todos los empleados sin importar su antigüedad. O sea, distinto a la otra que tienes que haber trabajado 30 días hacia atrás a partir del momento en que solicitaste la licencia. Pero igual que la FMLA COVID-19, esta también incluye empleados a tiempo completo y a tiempo parcial. Y aquí pues básicamente le proveemos un resumen de las circunstancias en las cuales los empleados pueden acogerse a esta licencia por enfermedad con paga COVID-19. Pues miren, es bastante sencillo y en este grupo de razones es al que le aplica el 100% del salario regular del empleado.
también hay unos máximos que son $511 por día y $5.110 en el agregado. Y en estos casos las razones son tres por las cuales el empleado podría acogerse y recibir paga del 100%. El empleado está sujeto a una orden de aislamiento o cuarentena, ya sea por disposición federal, estatal o local, relacionada con el COVID-19. Ciertamente, cómo opera y cómo aplica esta disposición es lo que está en cuestionamiento ahora mismo. Hay muchos diálogos y debates sobre este punto en Puerto Rico, a raíz de lo que les dije al principio como preámbulo, a raíz de la orden del toque de queda y aislamiento social que aplica a todo Puerto Rico y que va a estar aplicando por casi un mes completo, por lo menos hasta ahora. Otra de las razones es el empleado es un proveedor de cuidado de la salud ha aconsejado al empleado a que permanezca en cuarentena debido a preocupaciones relacionadas al COVID-19. Ya aquí vamos viendo cómo esto es una razón de salud. En el próximo también, el empleado experimenta síntomas de COVID-19 y se encuentra procurando un diagnóstico médico. ¿Okay? Y en estos casos, como les mencioné, el empleado recibe la totalidad de su paga. En estos otros casos son 2/3 partes del salario regular lo que recibe el empleado, con también unos topes máximos de $200 por día y $2.000 en el agregado, $2.000 en el agregado. Y estas razones, miren cómo se distinguen de las primeras. El empleado se encuentra cuidando a un individuo que está sujeto a una orden de aislamiento o cuarentena, ya sea ordenada por el gobierno o por un proveedor de cuidado de la salud. Estamos hablando de que el empleado está cuidando a un tercero, a otra persona. El empleado se encuentra cuidando a su hijo o hija. Esto es parecido, aquí pueden ver cómo esta razón segunda de este grupo de tres se parece o es idéntica a la primera razón, a la que cubre el FMLA COVID-19, y por eso es que aquí se integran o coinciden las dos leyes. En ese periodo de tiempo de 2 semanas sin paga podría aplicar esta disposición para fines de cubrir esas 2 semanas con paga a través del COVID, de la licencia por enfermedad COVID-19. Vamos de nuevo al segundo. Empleado se encuentra cuidando a su hijo o hija cuya escuela o lugar de cuidado ha cerrado o su proveedor de cuidado no está disponible por precauciones relacionadas con COVID-19. Y en tercer lugar de este grupo, el empleado está padeciendo de cualquier otra condición sustancialmente similar especificada por el secretario de Salud y Servicios Humanos Federal en consulta con el secretario del Tesoro y el secretario del Trabajo Federal. Así que estas son las razones por las cuales se puede utilizar la licencia por enfermedad COVID-19. Y entonces, ¿qué beneficios tiene la licencia por enfermedad con paga por COVID-19? ¿Qué beneficios tiene esta licencia? Pues miren, tiene el empleado un derecho a 80 horas con paga cuando el empleado es a tiempo completo, de nuevo con el máximo de $511 diarios y $5.110 en el agregado. El empleado a tiempo parcial, se va a calcular la compensación a base de un promedio de horas, de nuevo con los máximos que les estamos explicando ahí y, claro, haciendo referencia y va a depender de las razones cualificantes que había mencionado anteriormente. Y para concluir, desde el punto de vista del patrono, pues miren, también hay unos beneficios para los patronos. El beneficio es un crédito contributivo, básicamente dólar por la concesión de esta licencia en cuanto a aquellos empleados, patronos, perdónenme, cubiertos por la ley y aquellos empleados que cualifican para el beneficio y el patrono se los conceda, están estos créditos contributivos, tanto por virtud de lo que se le paga al empleado por concepto de estas licencias específicamente, estas licencias federales, y también por concepto del pago de lo que corresponde al plan médico. Así que ven que hay beneficios tanto para los patronos, muchos patronos están muy interesados en mayores guías para fines de aplicar o solicitar para este crédito contributivo,
y ahora han salido algunas guías a esos efectos, debe consultar a sus abogados de contribuciones para estos fines o a su contable para entender cómo es que va a aplicar el beneficio. Y ya hay guías del Departamento Federal y más adelante SHRM también estará los recursos para entender cómo es que aplica el beneficio. Al final, como muchas leyes laborales locales y federales, hay unas disposiciones antidiscrimen y antirrepresalias en estas leyes, como ya ustedes deben conocer de las otras leyes similares que aplican. Y en ese sentido, pues los patronos no pueden tomar acciones adversas por el hecho de que los empleados utilicen estas licencias. No puede haber una interferencia indebida con el uso de estas licencias y empleados que se querellen en relación al uso, al mal uso, a la aplicación incorrecta de estas leyes, pues también van a estar protegidos de discrimen y represalia. Ciertamente los patronos van a poder establecer sus normas y políticas de notificación razonable para fines del disfrute de estas licencias. Todo esto es algo nuevo, recuerden. También recuerden, hay más información y podemos dar más información y ayuda sobre un periodo de gracia que se está hablando mucho de él, el periodo de gracia para que los patronos que desde una perspectiva razonable y de buena fe no puedan cumplir con esta ley porque todavía están tratando de entender cómo opera, a quién le aplica, si le aplica o no el patrono propio, si usted entiende que está en una de las categorías exceptuadas por ser patrono con 50 o menos empleados. Hay un periodo de tiempo de gracia que está reconociendo el Departamento del Trabajo hasta el 17 de abril. De nuevo, si el patrono actúa de buena fe y de forma razonable, para entender si tiene que cumplir o no tiene que cumplir con esta ley. Así que con esto los dejo en esta tarde de hoy. Los invito a que sigan considerando los programas de SHRM. Estamos a su entera disposición en Ferrayoli también para atender estos asuntos y todas estas nuevas interrogantes que han presentado estas dos leyes federales. No es tarea fácil, no es tarea imposible tampoco. Hay beneficios tanto para patronos como para los empleados. Así que les deseo mucho éxito y mucha seguridad y salud en el manejo de estos días tan distintos, tan retantes, pero de mucho crecimiento y de mucha unidad. Les deseo mucho éxito y muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar a ustedes. Saludos.